Como ya todos ustedes saben, estamos en esta hermosa serie a los romanos. Y en esta oportunidad a mí me tocó el capítulo 4 de los versículos 1 al 5. Me siento extraño no acomodando el micrófono para arriba, abajo, pero es rico, es rico. Leeremos en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Añada una hermosa revelación a la lectura de la palabra del Señor. Donde estáis sentados, oraremos al Señor. Padre amado, estamos delante de ti, aprendiendo un día más de tu palabra, de las verdades que tú has manifestado en la Escritura. Permítenos, Señor, en esta tarde poder gustar de tu enseñanza, de tu gracia, de tu sabiduría para poder aprender más de ti, del Evangelio y lo que nos tienes preparado en esta hora, como es la hermosa doctrina de la justificación por medio de la fe. Ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador, lleno de faltas, y me he prestado ante ti como un instrumento en tus manos. Permítenos y permíteme a mí ser un parlante para que la palabra del Señor sea claramente expuesta en esta hora. Te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, como ya hemos visto, y para introducir el tema, ya Pablo empieza, después de haber hablado ya de la depravación del hombre, en los versículos que en el capítulo 2 principalmente, como hemos visto, lo malvado que es el hombre, lo incapaz que es a causa de su propia naturaleza heredada del pecado principal, del pecado federal, como fue en Adán, porque en Adán todos mueren, dice la palabra del Señor, pero en Cristo todos son justificados. No podemos olvidarnos de nuestra naturaleza y la naturaleza real del hombre, que es de pecado. Entonces, en el capítulo 3, a causa de esta naturaleza de pecado, a causa de lo depravado que está el hombre, empieza a introducir un tema tan importante como es la justificación por medio de la fe. Al ver al hombre tan perdido, incapaz de alcanzar algo, una salvación tan grande, Pablo comienza ya a explicar, pero ahora dice, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe. Mis hermanos, esto es tan hermoso, es tan grande y tan maravilloso entenderlo. De hecho, hubo una reforma en el siglo XVI, imagínense, una reforma a causa de que ciertos personajes, uno de ellos fue Pelagio, que estaban enseñando una doctrina diferente, la cual habían heredado por medio de los apóstoles y por medio de la Escritura. Vemos que se levantaron hombres inspirados por Dios,
como por ejemplo Martín Lutero, Agustín de Hipona, en contra de las enseñanzas de Pelagio y también de la iglesia dominante que en entonces era la iglesia en Roma, la iglesia católica. ¿Y qué es lo que enseñaba Pelagio? Pelagio negaba la doctrina del pecado original y afirmaba que el pecado de Adán lo afectó solamente a él y él no creía en la doctrina de la depravación total. Pelagio planteaba que el hombre podría y puede llegar a ser justo sin la ayuda divina. Aceptaba que la gracia podía facilitar el camino a la justicia, pero no era necesario para alcanzarla. Según Pelagio, se puede llegar a ser justo y recto sin la gracia, aunque la gracia pueda ayudar si queremos hacer uso de ella. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que planteaba él? Que una persona podría alcanzar por méritos humanos, por obras, la justificación de Dios. Y la iglesia en Roma también tenía lo suyo. Ellos pensaban, Roma enseñaba acerca de la justificación meritoria. Para Roma esto es de declarar justo al hombre cuando no lo es. La iglesia no tiene esa facultad. Esto es un fraude. Para Roma, las personas pueden ser declaradas como justas por los méritos en esa época por la venta de indulgencias. Imagínense, si Roma tuviese razón en este tema, Lutero y los reformadores dirían que el Evangelio mismo es ficción. Muchas gracias. Entonces, mis hermanos, vemos cómo es tan importante y cómo se levantaron estos hombres en contra de estas falsas enseñanzas para defender lo que es la justificación solo por medio de la fe, solo por medio de Cristo. De hecho, Martín Lutero dice que si una iglesia no enseña bien esta doctrina, se cae o se derrumba. Y por eso que nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, también tenemos que tenerla muy clara. Porque no tan solo nos sirve a nosotros, entenderla sirve tanto a nuestra familia que no conoce al Señor, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo necesitan conocer que el hombre es justificado solo por medio de la fe y no por las obras humanas. Necesitamos entenderla. Entonces, Martín Lutero creía que la justificación por fe era el corazón del Evangelio. Y tan importante para la salvación, dijo que la justificación no se lograba a través de las buenas obras o las observancias a la ley, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Creía que la salvación era un regalo gratuito de Dios otorgado por gracia y misericordia y no podía ser ganada por méritos humanos. Por lo tanto, Lutero rechazó la autoridad del papado y la tradición de la iglesia
como fuentes de verdad divina. Estas enseñanzas, mis hermanos, fueron fundamentales en el movimiento de la Reforma protestante, liderado por Lutero en el siglo XVI. Ahora, mis hermanos, el reto del apóstol, ya introduciendo la justificación por medio de la fe, es hacerles entender a los judíos que ellos tenían la ley, tenían la palabra de primera fuente. Como terminaba el mensaje del día miércoles, si mis hermanos lo pueden, en el capítulo 3, los últimos versículos del 27 en adelante. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de 28 de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Qué maravillosa justificación por medio de la fe. Tanto judíos como gentiles ahora podían alcanzar la salvación y siempre la han podido alcanzar solamente por medio de la fe. Y Pablo les dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde el hombre se puede jactar que ha alcanzado la salvación? Queda excluida por la única obra y el único mérito de Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios para siempre, que ahora podemos disfrutar de esa salvación. Pero los judíos tenían la tradición, tenían la ley, para ellos era difícil poder entender esta justificación. Pero lo que hemos ya visto, que la ley para ellos no era un motivo de salvación, sino un motivo de ver cuán depravados estaban, lo incapaz que estaba el ser humano de alcanzar por sus propios méritos, su propia fuerza, los mandamientos del Señor. Era un reto para el apóstol. Y muchas veces también se forma un reto para nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nos ha costado mirar diferente a alguien que sabemos que no es cristiano. Que el Señor nos ayude. Que nos pueda el Señor en esta noche dar ese amor también para otros. Esa misericordia, esa compasión que Él tuvo por el pecador, porque también lo somos. Entonces, mis hermanos, y qué mejor, mis hermanos, que Pablo les pone a Abraham, el patriarca. Se dice que el padre de los de la fe, para poder confirmar lo que viene hablando acerca de la justificación por medio de la fe. Para ellos Abraham, de hecho Sugel lo dice en una predicación, para los rabinos, dice que algunos rabinos exaltaban a Abraham
Dice Sugel, Abraham fue perfecto en todas sus obras. Abraham nunca pecó contra Dios. ¿Es verdad o mentira eso? Otros dicen, nadie fue hallado como tú. Para los rabinos, Abraham era un hombre intachable, mis hermanos. Pero la Escritura dice todo lo contrario, que es un ser humano cualquiera, porque él también mintió, él también pecó. Y cuando Sara le pidió que se acostara con su esclava, él dijo que no. Él dijo que no. No, fue y se acostó con la esclava de su esposa. Entonces, Abraham era un hombre intachable, era perfecto. ¿Cierto que no? ¿Y qué demuestra esto? ¿Qué es lo que quería Pablo demostrarle a los judíos? A presentarle a su padre, al patriarca, al papi de los papis, que él también es pecador y que también él recibió la justicia de Dios porque creyó. Porque el hecho de creer y depositar la fe en Dios es el medio, es la causa instrumental para recibir la justificación. Es como cuando el escultor, dice Sproul en su libro, se me olvidó el nombre, hace su escultura. ¿Y qué es lo que ocupa para hacer su escultura? El cincel. Con el cincel él hace esa escultura y es así, es la fe. Es la causa, el instrumento para hacer esa escultura. De la misma manera, la fe es la causa para poder recibir la salvación, la justificación. Qué hermoso, mis hermanos, poder creer en aquel que justifica al impío. Y hemos creído solamente por misericordia, porque Él depositó su fe en nosotros para poder creer en Él. Pero esto era tremendo, mis hermanos, para los judíos poder entender que Dios justifica al impío. Si ellos tenían la palabra del Señor, la Escritura, los proverbios que habla acerca de los justos y los impíos, y siempre recomendando a los justos, los justos, los justos. Y viene ahora a decir que Dios justifica al impío. Debió haber sido tremendo para ellos entenderlo. Pero es así, mis hermanos. Entonces el versículo que hemos leído dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Cómo recibió Abraham la justificación? Básicamente, mis hermanos, esto significa, pues, ¿qué diremos que Abraham halló bajo su naturaleza propia, bajo su fuerza, bajo sus méritos? ¿Qué diremos que halló nuestro Padre bajo su naturaleza? Y luego responde en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Por supuesto, porque él tenía obras y tuvo obras, y por eso que fue el gran Abraham.
Pero él podía justificarse, pero no para con Dios. Porque el versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y aquí hace referencia al Antiguo Testamento. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Si analizamos este capítulo de Génesis 15, 6, dice, y lo llevó fuera en el versículo 5 de Génesis 15, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo está demostrando, mis hermanos, cómo fue la salvación y la justificación de Abraham, que eso fue solamente por creer. Y si él puede demostrarle esto a los judíos, no hay quien refute esta enseñanza. Y él lo hizo así. Le demostró, y esto podemos entender, mis hermanos, nosotros ahora, que Dios viene salvando al hombre de la misma manera como lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hace hoy día. Y nosotros también hemos creído, por misericordia, al que nos puede justificar. Es la misma fe, mis hermanos. Por eso que cuando usted ve a los justos del Antiguo Testamento, no digan que ellos fueron justos porque hicieron obras justas, sino que fueron justos porque también recibieron la justificación solamente por Cristo, por Dios, que los miró con misericordia. No eran personas espectaculares, no eran personas intachables, fueron justos porque recibieron la justicia de Dios. Entonces, mis hermanos, hay una palabra muy importante también que dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Que esto también debemos entender, este término de contado. Es un término usado en las finanzas, mis hermanos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una cuenta corriente y estuviera en cero, y alguien viniera y le regalara a usted, a su cuenta, cierto dinero, la hermana se puso contenta. Sería bacán. ¿Quién no ha estado en bancarrota? Amén, dice el hermano Dani. Nuestras cuentas en cero. Y viene y alguien nos regala dinero. Asimismo, de esa manera lo explica. Al momento de creer, se nos regaló la justicia, se nos regaló los méritos de Cristo. Su obra, su obediencia fue cargada en nosotros. Qué maravillosa gracia. Cuando estábamos en bancarrota espiritual, Dios tuvo misericordia con nosotros y depositó su justicia en nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravillosa gracia, mis hermanos! Recibimos la justicia de Cristo al momento de creer. Cristo le dio su justicia ya que Él vivió en perfecta obediencia. A Cristo no le costaba nada, mi hermano, bajar directo a la cruz. Mas Él vivió para que su perfecta vida en obediencia nos sirvieran para ti y para mí, mi hermano. Pablo añade también en el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Porque el que trabaja es normal que se le pague. El que obra, alguien que trabaja en un mes, a fin de mes no le están regalando dinero, le están pagando lo que él trabajó. Pero el versículo 5 dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aleluya, mis hermanos. La fe, porque la fe no es una obra meritoria. Por eso que no tenemos nada que jactarnos, mis hermanos. Es una transferencia de confianza. Nosotros vamos a Dios sin nada que ofrecer para aceptar el regalo por medio de su Hijo, simplemente porque Él lo prometió. Al creer de esta manera en Dios, Él se encarga de acreditarnos la justicia de su Hijo. Como dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros le damos nuestro pecado y Él nos da su justicia por medio de la fe. Mis hermanos, esto era tremendo. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje y no lo hemos detenido y no lo hemos visto en la profundidad en que Dios justifica al impío? John Stott dice en un comentario: nadie de los antiguos podría aceptar esta gran verdad. Aquellos que tenían la ley, aquellos que tenían los salmos, los proverbios, aquellos que hacían comparaciones cuando se hablaba acerca de los impíos y los justos. Por esto, mis hermanos, que esta enseñanza nos debe calar en lo profundo de nuestro corazón. Porque debemos tener cuidado con nuestras propias justicias, con nuestros méritos. Alguien puede decir: yo me levanto a las 6 de la mañana y el servicio comienza a las 11 y hay otros que llegan a las 11:05, 11:10 y nos enorgullecemos de esto. Alguien puede ponerse altivo, mis hermanos, y pensar: por todo lo que trabaja en la obra del Señor, debemos mirarlo diferente. Alguien puede decir: sin mí la iglesia no es nada. Un predicador, un hermano corista, o cualquiera de nosotros puede caer en esto, mis hermanos. Y si reflexionamos en estos pasajes, mis hermanos, ¿cómo vienes a este lugar? ¿Vienes justificándote por tus obras? ¿O realmente vienes porque te viste anteriormente como eras y como eres y como somos y ves el amor que Dios ha tenido en nuestra vida? Dios justifica al malvado. No son nuestros méritos. No son como actuamos. Porque Él sigue justificando al pecador. Esto nos debe cambiar nuestra perspectiva muchas veces, mis hermanos, cómo miramos a los que vienen de afuera.
Aquí hay un joven que está ahí atrás, que vino en la mañana también. Y me alegraba verlo. Cuando en el momento de cantar, él lloraba. Y no podía aguantar su llanto. Quizás por el peso del pecado sobre él. Pero a la vez lo miraba levantar sus manos porque él reconocía que hay un Dios que lo puede salvar y sacar de donde está. ¿Y cuántas veces nosotros, mis hermanos, no valoramos? Y yo miraba esa imagen y decía, ¿cuántas veces yo estoy aquí? Ni siquiera me constriño por mi pecado. Estoy como si voy a mi trabajo o si voy a cualquier otro lugar sin constriñirme, aún cuando estoy alabando al Rey de Reyes, aún cuando estoy alabando al que me justificó, al que no vio nada bueno en mí para salvarme. Estamos muchas veces muy cómodos, mis hermanos. Y lo digo por mí, de verdad. Estoy muy cómodo muchas veces, aun cuando sé, porque mientras más luz hay en nuestras vidas, más nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Por eso que, ¿dónde está la jactancia? ¿Te crees bueno en algo, mis hermanos? Siente que lo que tienes, las posesiones que tienes, te las has ganado por tus propios méritos. ¿O sentimos realmente que Dios ha tenido mucha misericordia por nosotros y Él se merece nuestra adoración? Él se merece que nos humillemos todos los días y le demos gracias, incluso por respirar, porque Él nos da la vida y solamente por Él podemos movernos y existir y trabajar. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos, mis hermanos. Muchos tendemos, mis hermanos, a hacer cosas para que Dios nos mire de otra manera y muchas veces nos perdemos del núcleo, que es su amor, que ha sido gratuito. Dios gratuitamente nos salva, aunque somos desobedientes a su palabra. Dios ama a los malos. Dios ama a los que no son capaces de obedecer ni cumplir su palabra. Esto es el Evangelio. Esto es el centro de la Escritura, mis hermanos. ¿Y cómo creemos que Dios nos ve? ¿Está enojado Dios con nosotros? No, mis hermanos. Él no está enojado porque la justicia de Cristo nos ha cubierto. Y cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo en nosotros. Aleluya al Cordero. Porque si nos viera a nosotros, no vería nada bueno. Y termino diciendo, mis hermanos, lo que es la próxima predicación de esta serie. Ahora ya puso la imagen de Abraham y ahora en este versículo pone otro grande, entre comillas, David. ¿Y qué dice David, el gran rey?
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor ha sido perdonado. Póngase en pie y oramos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias por recordarnos esta hermosa doctrina de la justificación solo por la fe. Gracias, Señor, por tu obra redentora. Gracias por salvar nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, por capacitarnos a través de tu Espíritu Santo a obrar no para alcanzar nuestra salvación, sino a obrar porque tú nos has capacitado para hacerlo. Tú has preparado esas obras para que nosotros andemos en ellas. Y tú nos has dado, Señor, la fe para que cada día te miremos como un deleite, como un tesoro más preciado de este mundo, para poder vivir por ti y para ti, Señor. Tenga misericordia por nuestros hijos, Señor, nuestras familias que no te conocen, Señor. Tenga misericordia por el perdido, Señor. Y ayúdenos a nosotros también para poder llevar el Evangelio tan puro como lo es. Abastézcanos, Señor, de tu gracia y de tu sabiduría. Te lo pedimos por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén.